Capítulo 1. La señorita Marple y la tragedia de la cabaña abandonada, una suave neblina, se aferraba a los setos de St. Mary Mead al caer la tarde, proyectando un resplandor inquietante sobre el tranquilo pueblo. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña lejano, señal inequívoca de que el otoño se había instalado con comodidad. Las calles, habitualmente bulliciosas con el parloteo de los aldeanos haciendo recados, habían caído en su habitual silencio nocturno, perturbado solo por el crujido ocasional de algún letrero de tienda meciéndose con la brisa. La señorita Jane Marple, cómodamente sentada junto a la chimenea de su sala de estar, acababa de terminar un artículo bastante absorbente sobre el declive del encaje tradicional, cuando un golpe en la puerta interrumpió su tranquilidad. Miró el reloj, las 8:30. Una hora inusual para visitas. Al abrir la puerta, se encontró frente a ella a una joven casi sin aliento. Lucy Weatherby, la sobrina del vicario, estaba pálida, con sus ojos color avellana abiertos de par en par por la alarma. «Oh, señorita Marple, espero no molestarla», balbuceó Lucy, mirando por encima del hombro como si temiera que alguien la hubiera seguido. «Para nada, querida», respondió amablemente la señorita Marple, haciéndose a un lado para dejar entrar a la niña. «Ven a calentarte junto al fuego». Lucy dudó antes de entrar, jugueteando con los botones de su cardigan. «Señorita Marple, no sé a quién más acudir. Ha ocurrido algo terrible». La expresión de la señorita Marple permaneció apacible, pero no pasó por alto la forma en que Lucy se retorcía los dedos, un hábito nervioso. «Respira hondo, querida, y dime qué te preocupa». Lucy se sentó en el borde del sillón con estampado floral, recorriendo con la mirada la acogedora sala de estar, como si intentara ordenar sus pensamientos. «Es la cabaña abandonada a las afueras del pueblo. Conoces cuál es, ¿verdad? Justo después del viejo molino». La señorita Marple asintió. La cabaña llevaba años vacía. Sus paredes cubiertas de hiedra le daban el aire desolado de un lugar olvidado. «Bueno», continuó Lucy bajando la voz, «vi una luz allí esta noche». La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. «¿Una luz?» «Sí, y además...» Lucy tragó saliva con dificultad. «Oí algo, un sonido terrible, espantoso». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con el tejido olvidado en el regazo. «¿Qué clase de sonido, querida?» «Un grito». Un silencio invadió la habitación, interrumpido únicamente por el suave tic-tac del reloj de la repisa. «¿Un grito?», repitió suavemente la señorita Marple. Lucy asintió, con las manos fuertemente entrelazadas. «Estaba caminando de regreso a casa desde la casa de la señora Bantry cuando lo vi. Se supone que la cabaña está vacía, ¿no? Pero había un tenue resplandor en una de las ventanas. Me detuve a mirar y entonces lo oí. El grito de una mujer, claro como el agua». Los ojos azules de la señorita Marple se agudizaron ligeramente, aunque su expresión permaneció serena. «¿Y no vio a nadie?» «Nadie», confirmó Lucy. «Pero tenía tanto miedo que vine corriendo hasta aquí. Señorita Marple, ¿y si hubiera ocurrido algo terrible?» La señorita Marple se recostó, golpeando ligeramente el reposabrazos con los dedos. «Bueno, querida, no hay que asumir lo peor sin pruebas. Sin embargo, una luz en una casa abandonada y un grito en la noche». Sí, sin duda merece la pena investigarlo». Lucy exhaló un suspiro de alivio. «¿Entonces me crees?» «Claro, querida», dijo la señorita Marple con cariño. «No conviene ignorar la intuición de una joven. Ahora, pensemos. La casa lleva años vacía. Si había alguien dentro, debía tener una razón para estar allí. La pregunta es, ¿fue una razón inocente o no?» Lucy se estremeció. «No sonó inocente». «Little Torres». Señorita Marple cogió su chal. «Quizás deberíamos dar un pequeño paseo mañana por la mañana a ver qué encontramos». Lucy asintió con entusiasmo, aunque el destello de aprensión permaneció en sus ojos. Mientras la joven se marchaba, la señorita Marple permaneció sentada un rato, contemplando pensativa las llamas del fuego. Una cabaña abandonada, una luz misteriosa y un grito en la oscuridad.
Todo tenía pinta de ser algo siniestro, y la señorita Marple nunca había sido de las que ignoraban un enigma. Capítulo 2. La señorita Marple y la tragedia de la cabaña. Abandonada, el aire de la mañana era fresco, con el aroma a tierra húmeda y hojas caídas cuando la señorita Marple entró en el sinuoso sendero que conducía a las afueras del pueblo. Había quedado con Lucy Weatherby en la puerta del cementerio y, fiel a su palabra, la joven ya estaba allí, cambiando nerviosamente de un pie a otro. «¿Has venido?», dijo Lucy, con visible alivio cuando la señorita Marple se acercó. «Claro, querida», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Una promesa es una promesa». Se ajustó el sombrero, ajustándose bien la cinta bajo la barbilla. «¿Vamos?». Lucy asintió, aunque había vacilación en su postura mientras se adentraban en el estrecho sendero. El camino aún estaba húmedo por el rocío de la mañana, y una fina capa de niebla se cernía sobre los campos. La cabaña abandonada se extendía más adelante, enclavada en las afueras del pueblo, donde los árboles se espesaban y proyectaban largas sombras. Al acercarse al edificio, se hizo evidente el desgaste que el tiempo había causado. Las paredes, antes blancas, estaban veteadas de verde, con la hiedra trepando por la piedra como si la naturaleza misma quisiera reclamarla. El techo se combaba ligeramente y las contraventanas de madera colgaban torcidas, con las bisagras oxidadas por el paso del tiempo. Lucy dudó justo afuera de la puerta. «No me gusta», admitió en un susurro. La señorita Marple le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «El miedo a menudo magnifica las cosas en la oscuridad, querida, pero a la luz del día todo se aclara». Empujando la puerta chirriante, avanzó con silenciosa determinación, escudriñando el suelo con la mirada penetrante. El camino de tierra que conducía a la puerta de la cabaña estaba marcado con señales de alteración, huellas recientes, aunque la tierra húmeda había ocultado cualquier patrón claro. Lucy señaló una de las ventanas delanteras. «Esa fue la que me dio la luz». La señorita Marple asintió, se acercó a la puerta y probó con cuidado el picaporte. Para su leve sorpresa, giró. La puerta estaba abierta. «¿Vamos?», preguntó mirando a Lucy. Lucy tragó saliva con dificultad, pero la siguió adentro. El interior estaba tan desolado como el exterior, con motas de polvo que se arremolinaban en la tenue luz matutina que se filtraba por las sucias ventanas. La sala de estar estaba escasamente amueblada. Una vieja mesa de madera, una chimenea apagada hacía tiempo, y un sillón apolillado en la esquina. El aire olía a madera húmeda y a algo ligeramente metálico. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. «Sangre». Lucy también lo notó. Se aferró al brazo de la señorita Marple. «Ahí», susurró, señalando el suelo cerca de la chimenea. Una mancha oscura manchaba las tablas de madera. No era reciente, pero tampoco tan vieja como para que el tiempo la hubiera borrado por completo. La señorita Marple se agachó ligeramente, observando los bordes de la mancha. Alguien había intentado frotarla, pero el esfuerzo había sido, como mucho, poco entusiasta. Lucy se estremeció. «¿Algo pasó aquí?». La señorita Marple se enderezó. «Sí, querida, creo que tienes razón». Un sonido afuera hizo que Lucy se quedara sin aliento, pasos crujiendo en el camino de grava. Alguien se acercaba. La señorita Marple intercambió una mirada con Lucy antes de volverse hacia la puerta con expresión tranquila, pero vigilante. Un momento después, la figura de un hombre apareció en la puerta, con el ceño fruncido por la sospecha. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?». Lucy se estremeció, pero la señorita Marple simplemente le ofreció al hombre una sonrisa cortés. «¡Ay, Dios mío! Espero que no estemos invadiendo una propiedad privada. La puerta no estaba cerrada con llave, ¿sabe? Y mi joven amigo estaba bastante preocupado después de oír ruidos extraños anoche». El ceño del hombre se acentuó. Era alto, con cabello oscuro que empezaba a encanecer en las sienes. Su abrigo era de buena calidad, pero estaba desgastado y sus botas tenían rastros de barro.
Esto es propiedad privada, dijo con brusquedad. No tienes por qué andar husmeando. La señorita Marple juntó las manos. ¿Cómo dice, señor? El hombre dudó antes de responder. Hargreaves, Leonard Hargreaves, soy el dueño de esta propiedad. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero para sus adentros recordó su nombre. La casa abandonada llevaba años vacía. ¡Qué curioso! Que el dueño apareciera de repente ahora. Teníamos la impresión de que la cabaña estaba abandonada, dijo suavemente. Hargreaves exhaló bruscamente. Lo fue, pero tengo asuntos que atender aquí ahora. Su mirada se desvió hacia la mancha oscura en el suelo, y por un instante una expresión indescifrable cruzó su rostro. La señorita Marple se dio cuenta. Entonces, supongo que debes saber lo que pasó aquí, dijo suavemente. Apretó la mandíbula. No ha pasado nada. Esta es mi propiedad y te agradecería que te fueras. Lucy abrió la boca como para discutir, pero la señorita Marple le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Por supuesto, señor Hargreaves, no pretendíamos hacerle daño. Hargreaves no se movió al pasar junto a él, siguiéndolos con la mirada hasta que dejaron atrás la puerta. Al salir, Lucy se volvió hacia la señorita Marple en un susurro. Algo que no nos está contando. La señorita Marple asintió levemente, con aire de complicidad. Sí, querida, a menudo lo hay. Caminaron de vuelta al pueblo en un silencio pensativo, pero la mente de la señorita Marple ya estaba trabajando, ordenando las piezas del rompecabezas. Una luz en la noche, un grito, una mancha de sangre y, ahora un dueño repentino reclamando la propiedad. Sí, este era un rompecabezas que valía la pena resolver. Capítulo 3. Susurros en el pueblo A. La mañana siguiente del sombrío descubrimiento en la cabaña abandonada, St. Mary Mead bullía de especulaciones. El aire, habitualmente impregnado del aroma a pan fresco y rocío matutino, ahora estaba cargado de susurros y conjeturas. En la oficina de correos, la señora Harris, la encargada de correos, se inclinó hacia adelante con aire conspirador mientras le entregaba la correspondencia a la señorita Weatherby. ¿Has oído, querida, lo del pobre hombre que encontraron muerto en la vieja cabaña? Preguntó, con los ojos brillantes por la emoción de los chismes. La señorita Weatherby, una mujer nerviosa, jadeó. ¡Qué asunto tan terrible y tan cerca del pueblo! ¿Quién era? De eso se trata, dijo la señora Harris, bajando la voz. Nadie parece saberlo. Algunos dicen que era un vagabundo. Otros creen que podría haber sido alguien del pasado, alguien relacionado con ese lugar miserable. Al otro lado de la calle, en la frutería, la conversación era prácticamente la misma. Las teorías iban desde un robo que salió mal hasta una cita secreta que terminó en violencia. La única constante era el nombre que se murmuraba entre los aldeanos. La señorita Marple. Todos sabían que la tranquila anciana que vivía al final del callejón tenía un don para resolver misterios. Aunque la policía se encargaba de la investigación oficial, era en la señorita Marple en quien los aldeanos confiaban para descubrir la verdad. En ese momento, la propia señorita Marple estaba sentada en su acogedor salón, con una delicada taza de té de porcelana en la mano, escuchando atentamente a su amigo, el coronel Arthur Melrose. El oficial retirado del ejército, residente desde hacía mucho tiempo en St. Mary Mead, había estado siguiendo los acontecimientos con gran interés. Digo, señorita Marple, que es de lo más extraño, dijo, removiendo el té distraídamente. La policía dice que el hombre no llevaba identificación, ni cartera, ni papeles, solo un billete de 1 libra en el bolsillo y un reloj de pulsera roto. Muy deliberado, si me pregunta. La señorita Marple asintió pensativa. Qué raro. ¿Y dice que nadie lo reconoció? Melrose negó con la cabeza. Ni un alma, aunque claro, todavía no hemos tenido noticias de la señora Bellamy. Los ojos azules de la señorita Marple brillaron. La señora Bellamy, la viuda que vivía a las afueras del pueblo, tenía una memoria excepcional para los rostros.
Si alguien podía reconocer al difunto, era ella. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, llamaron a la puerta. Mary, su doncella, entró con una nota. Del inspector Graves, señora. Le pregunta si sería tan amable de pasar por la estación esta tarde. La señorita Marple dejó su taza de té. Era inusual que la policía solicitara su ayuda en una etapa tan temprana de la investigación. Había algo diferente en este caso. Para cuando llegó a la pequeña comisaría, el inspector Graves, habitualmente sereno, parecía un poco acosado. «Gracias por venir, señorita Marple», dijo, indicándole que se sentara. «Pensé que podría aclararme algo». Abrió una pequeña caja de pruebas y colocó con cuidado un papel arrugado delante de ella. Era un telegrama antiguo, sin enviar. El mensaje decía: «Nos vemos en la cabaña. Urgente, medianoche. No se lo digas a nadie». La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. «Qué intrigante». Graves asintió. Se encontró en el bolsillo de la chaqueta de la víctima, pero lo curioso es que el telegrama nunca se envió. Entonces, ¿lo escribió para otra persona? ¿O alguien más lo escribió para él? La señorita Marple se golpeó la barbilla con un dedo. Las implicaciones eran fascinantes. Si el telegrama nunca se había enviado, significaba que quien supuestamente debía recibirlo ya sabía que estaba allí. Eso sugería un acuerdo previo, tal vez incluso una conspiración. «Y hay algo más», continuó Graves. «El doctor Morrison, el forense, estima la hora de la muerte alrededor de la medianoche. Quien quiera que fuera este hombre, murió justo a la hora en que debía reunirse con alguien». La señorita Marple se recostó, con la mente en marcha. Un hombre sin identidad, un telegrama que nunca se envió y una muerte que ocurrió justo cuando se le esperaba en una reunión secreta. «Ay, Dios mío», murmuró. «Esto complica las cosas, ¿verdad?» Ella sonrió suavemente al inspector, aunque detrás de su expresión plácida, su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, juntando los fragmentos de un rompecabezas sumamente intrigante. Capítulo 4. Sombras. Del pasado, el suave repique del reloj sobre la repisa de la chimenea resonó en el salón de la señorita Marple, mientras ella, sumida en sus pensamientos, daba vueltas en su mente como piezas de un rompecabezas esperando a ser encajadas. Un hombre sin identificación, una reunión a medianoche, un telegrama que nunca se envió. ¿Todo era tan deliberado? Esa tarde, el pueblo continuó con su febril especulación. La cabaña abandonada, ignorada durante mucho tiempo y abandonada, al lento deterioro del tiempo, se había convertido de repente en el centro de atención de todos. Las conversaciones en la panadería, en la tienda de comestibles e incluso en la vicaría giraban en torno al misterioso visitante que había encontrado su fin entre sus muros en ruinas. Mientras tanto, el inspector Graves seguía investigando, aunque con escaso éxito. Ninguno de los aldeanos reconoció al muerto ni pudo ofrecer una explicación razonable de su presencia. La única persona que podría tener alguna pista era la señora Bellamy, la viuda con una memoria aguda para los rostros. La señorita Marple decidió visitarla. La casa de campo de los Bellamy se encontraba a las afueras del pueblo, con vistas a un pequeño huerto. La señora Bellamy, una mujer de casi 80 años, aún conservaba una energía notable. La saludó cálidamente y la invitó a tomar el One Biscuit, té. «Supongo que viene por el desafortunado incidente en la cabaña», dijo la señora Bellamy, mientras servía té en delicadas tazas de porcelana. La señorita Marple asintió. «Sí, querida. Pensé que quizá ya habías visto al caballero. La policía dice que era un desconocido, pero eso parece bastante improbable en un pueblo donde las noticias corren más rápido que el viento». La señora Bellamy frunció los labios, pensativa. Le eché un vistazo al pobre hombre cuando trajeron el cuerpo a la comisaría. Al principio pensé que no lo había visto nunca, pero entonces algo en su rostro me despertó un recuerdo de hace mucho tiempo. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Cuéntame».
Debieron de pasar 30 años o más, continuó la señora Bellamy, removiendo el té. Había un joven que solía venir aquí, nunca se quedaba mucho tiempo, pero visitaba la cabaña. La gente murmuraba, por supuesto, pero nadie sabía exactamente por qué. Entonces, un día, simplemente dejó de venir. Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor de su taza. ¿Y este hombre? ¿Podría ser él, ya mayor, el difunto? La señora Bellamy asintió lentamente. Es posible. Los rasgos me resultan familiares, aunque el tiempo cambia a las personas. Pero si es el mismo hombre que hacía aquí después de tantos años. La señorita Marple reflexionó sobre esto. Si el difunto había estado alguna vez relacionado con la cabaña, su regreso no había sido casual. Había regresado por una razón, pero ¿qué lo habría atraído después de tantos años? Mientras caminaba de regreso por el pueblo, pasó junto a la vieja cabaña, ahora acordonada por la policía. Una brisa fresca susurraba entre los árboles, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y descomposición. La cabaña había estado abandonada durante tanto tiempo, pero ahora parecía vibrar con una presencia, como si albergara secretos desesperados por ser descubiertos. Dentro de la comisaría, el inspector Graves examinaba de nuevo las escasas pertenencias de la víctima. Levantó la vista al entrar la señorita Marple. «Ah, señorita Marple, ¿hay algo interesante de la señora Bellamy? Quizás», dijo con dulzura. «Cree que conoció al caballero hace muchos años. Solía visitar la cabaña, aunque nadie sabía por qué». Graves frunció el ceño. «Qué raro. Registramos el lugar a fondo. No había nada dentro, salvo muebles rotos y polvo». La expresión de la señorita Marple permaneció serena. «Hasta el polvo puede contar una historia, inspector». Graves suspiró frotándose la sien. «El verdadero problema es que no tenemos ni idea de quién era este hombre, ni por qué regresó. Sin eso, andamos a tientas». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la caja de pruebas sobre el escritorio. El telegrama. Nunca se había enviado y aún así el hombre había llegado. Eso significaba que la reunión había sido concertada de antemano. ¿Pero con quién? Se volvió hacia el inspector. ¿Ha considerado revisar los registros del tren? Graves parpadeó. ¿Los registros del tren? Si el caballero llegó a St. Mary Mead, es muy probable que llegara en tren. El jefe de estación quizá recuerde haberlo visto. Graves asintió lentamente. «Esa es una buena idea. Enviaré a alguien enseguida». Mientras el inspector daba sus órdenes, la señorita Marple salió de la comisaría con la mente llena de nuevas posibilidades. Un hombre que regresaba después de décadas, una reunión a medianoche y una cabaña abandonada, con una historia que pocos recordaban. Había algo allí, algo fuera de su alcance. Y la señorita Marple se proponía encontrarlo. Capítulo 5. El viaje de un extraño. La niebla matutina se cernía sobre St. Mary Mead, mientras la señorita Marple se dirigía a la estación de tren. Siempre había creído que los pequeños detalles, aquellos que tan fácilmente pasan desapercibidos para los demás, a menudo contenían la clave de la verdad. Y en este caso, la cuestión de cómo había llegado el hombre asesinado al pueblo era uno de ellos. En la estación, el anciano señor Wickham, jefe de estación, barría el andén con movimientos lentos y pausados. Llevaba trabajando en la estación más años de los que nadie podía recordar y tenía una memoria excelente para los rostros. «Ah, señorita Marple», la saludó apoyándose en su escoba. «¿Se va hoy a Londres o solo está de visita?» «Ninguno». «De los dos, mi querido señor Wickham. Esperaba que pudiera ayudarme con una pequeña investigación», arqueó una ceja. «¿Sobre ese desafortunado incidente en la cabaña, supongo?» La señorita Marple asintió levemente. «En efecto. Me preguntaba si recordaba a un caballero que llegó en el tren de la tarde hace 2 noches. Fue encontrado más tarde». Dudó, en circunstancias bastante trágicas. La expresión del señor Wickham se ensombreció.
Sí, lo recuerdo bien, un tipo raro. Llegó en el tren de las 6:45 desde Paddington. Bajó del tren. Parecía que esperaba que alguien lo esperara, pero no había nadie esperando. ¿Tenía algún equipaje? Solo una maleta pequeña. No es un baúl de viaje. Diría que es más bien un maletín. Los dedos de la señorita Marple tamborilearon ligeramente contra el asa de su bolso. ¿Y habló con alguien? Ni una palabra, al menos que yo vi. Caminó hacia el pueblo con paso decidido, como quien sabe exactamente a dónde va. ¡Qué curioso!, murmuró la señorita Marple. ¿Y nunca lo había visto antes? El señor Wickham negó con la cabeza. No, señora, pero noté algo peculiar. Al bajar del tren miró detenidamente el reloj de la estación, casi como si estuviera comprobando la hora. La señorita Marple asintió pensativa. Un hombre que sabía a dónde iba, mirando la hora como si tuviera una cita, y, sin embargo, nadie lo había recibido. O si lo habían hecho en la cabaña abandonada al amparo de la oscuridad. ¿Alguien más bajó del tren?, preguntó. El señor Wickham frunció el ceño. Ahora que lo menciona, sí. Una mujer, bien vestida, quizá de unos 50 años. Viajaba en el mismo tren, pero mantuvo las distancias. No parecía conocer al caballero, al menos no abiertamente. La mente de la señorita Marple se agudizó con interés. ¿Se fijó usted a dónde fue? Fui directo a la parada de taxis. No me detuve ni un segundo. La señorita Marple le dio las gracias y regresó al pueblo, con la mente desbocada. Una mujer que viajaba por separado de la víctima, pero llegaba en el mismo tren, procurando no parecer relacionada con él. ¿Podría haber estado involucrada? En la comisaría, el inspector Graves levantó la vista al ver entrar a la señorita Marple. Señorita Marple, estaba a punto de avisarle. Hemos identificado a la víctima. Ella tomó asiento, cruzando las manos sobre el regazo. ¿Ah? Graves sacó un telegrama de su escritorio. Se llamaba Charles Winthrop. Era un empresario estadounidense con intereses en Londres. Según su hotel, recibió una solicitud urgente para viajar aquí. Encontraron una nota en su habitación con una dirección: la antigua casa de campo. Los ojos de la señorita Marple brillaron de satisfacción. Entonces lo llamaron deliberadamente, y sin embargo no enviaron ningún telegrama desde la oficina de correos, lo que significa que la invitación se entregó por otra vía. Graves suspiró. Eso es lo que tenemos que averiguar. Y, más importante aún, ¿por qué? La señorita Marple ladeó levemente la cabeza. Inspector, ¿ha considerado la posibilidad de que el señor Winthrop tuviera algún vínculo con St. Mary Mead? La gente no suele cruzar el océano sin motivo. Alguno. Y la señora Bellamy sugirió que podría haberlo reconocido de hace muchos años. Graves tamborileó con los dedos sobre el escritorio. ¿Crees que esto está relacionado con el pasado? Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que muy pocos crímenes son completamente nuevos. La mayoría tienen raíces que se remontan a tiempos más remotos de los que nadie quiere admitir. Hubo un largo silencio antes de que Graves asintiera. De acuerdo. Empezaré a consultar los registros del pueblo, a ver si el nombre Winthrop aparece por alguna parte. La señorita Marple se puso de pie. Y seguiré una línea de investigación diferente. Verá, inspector, el señor Wickham mencionó que otra persona llegó en el mismo tren que el señor Winthrop. ¿Una mujer? Graves frunció el ceño. ¿Una mujer? Sí, quizás no tenga ninguna relación. O quizás, añadió la señorita Marple, ella tenga la clave de todo este asunto. Al salir de la estación, se permitió una leve sonrisa. Las piezas empezaban a tomar forma, y tenía la clara sensación de que el pasado no estaba tan olvidado como algunos esperaban. Capítulo 6. La mujer de Grisla. Señorita Marple estaba cómodamente sentada en su pequeña sala de estar, con una tetera en la bandeja frente a ella y un plato de galletas intactas a un lado. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, pero sus pensamientos estaban lejos del acogedor entorno.
La mujer que había llegado en el mismo tren que Charles Winthrop ocupaba su mente. ¿Quién era ella? ¿Y por qué había tenido tanto cuidado de evitar que la vieran con él? Ya había enviado a la joven Freda desde la oficina de correos a preguntar discretamente sobre cualquier extraño visto en el pueblo en los últimos días. La chica tenía un don para fijarse en los detalles, aunque, por supuesto, no siempre, reconocía su importancia. La señorita Marple pensaba que esa era la ventaja de ser mayor. Se habían visto demasiadas situaciones similares como para no sacar las conclusiones correctas. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Era el inspector Graves. Parecía un poco agobiado, con el ceño fruncido por la frustración. «Supongo que no ha tenido ninguna revelación repentina, señorita Marple», preguntó entrando mientras ella señalaba una silla. La señorita Marple sonrió amablemente. «He tenido algunas ideas, inspector, aunque nada que forme un panorama completo todavía». «Bueno, quizás entre nosotros podamos lograrlo», murmuró, frotándose la sien. «He estado investigando los antecedentes de Mr. Charles Winthrop. Era estadounidense, sí, pero lo curioso es que su familia era originaria de Inglaterra. Para ser más precisos, su madre nació en un pueblo no muy lejos de aquí». Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente. «Ah», dijo, como si esto confirmara algo que ya sospechaba. «¿Y sabemos su nombre?» Graves asintió. «Margaret Winthrop, de soltera, Litchfield». Los dedos de la señorita Marple se quedaron quietos. «¿Litchfield? Ay, mi querido inspector, eso sí que lo pone interesante. La familia Litchfield vivió en una mansión no lejos de St. Mary Mead, pero hace muchos años hubo un escándalo terrible, un caso de herencia en disputa, si no recuerdo mal. Graves parecía intrigado. «¿Crees que esté relacionado?» La señorita Marple asintió lentamente. Los crímenes del presente a menudo son solo ecos de los del pasado. Si Charles Winthrop vino aquí por alguna razón, bien podría estar relacionada con la historia de su madre. Graves suspiró. «Y aún no sabemos quién lo mandó a buscar ni por qué lo mataron». La señorita Marple sirvió el té con expresión pensativa. «Sospecho que nuestra misteriosa mujer de gris podría darnos algunas respuestas». Como si fuera una señal, llamaron con fuerza a la puerta y la joven Freda entró apresuradamente, ligeramente, sin aliento. «Señorita Marple», dijo con voz apremiante, «me enteré de lo de la señora en el tren». Graves se enderezó en su silla. «¿Quién es ella?» Freda se tomó un momento para recuperar el aliento. «La señora Letitia Gray se registró en el Rose and Crown la noche anterior al asesinato y se fue temprano a la mañana siguiente. El posadero dijo que parecía nerviosa, miraba constantemente por encima del hombro y apenas hablaba con nadie». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero sus ojos brillaron. «¿Dice la señora Gray? ¿Y se fue antes de que encontraran el cuerpo?» Freda asintió. «Sí, señorita. Pagó en efectivo y no dejó dirección». Graves frunció el ceño. «Es sospechoso como mínimo». La señorita Marple bebió su té pensativa. «Me inclino a pensar, inspector, que la señora Gray no es nuestra asesina. Una persona culpable no llamaría la atención alojándose en una posada. No. Creo que tenía miedo. La pregunta es, ¿de quién?» Graves suspiró. «Entonces tenemos que encontrarla». La señorita Marple asintió. «Sí, y creo que sé por dónde empezar». A la tarde siguiente, la señorita Marple tomó un taxi hasta el pueblo de Much Benning, donde residía una vieja conocida, la señora Weatherby. La señora Weatherby era una mujer de curiosidad insaciable y tenía una asombrosa capacidad para recopilar información útil. Si alguien sabía algo sobre la familia Litchfield o la señora Gray, esa era ella. Al llegar a la casa de Weatherby, la señorita Marple fue recibida cálidamente y rápidamente le sirvieron una generosa rebanada de pastel de frutas. «Mi querida Jane», exclamó la señora Weatherby acomodándose en su sillón. «Qué grata sorpresa. Pero sospecho
que esto es más que una simple visita social. La señorita Marple sonrió. Me conoces demasiado bien, querida. Esperaba que recordaras algo sobre la familia Litchfield. Los ojos de la señora Weatherby brillaron de interés. Oh, claro que sí. Fue un asunto terrible. Margaret Litchfield dice que sería la madre de Charles Winthrop. Se vio envuelta en un escándalo por la fortuna familiar. Hubo una disputa sobre el testamento tras la muerte de su padre. Algunos decían que él tenía la intención de dejarle todo a ella, pero en el último momento se modificaron los documentos y la herencia pasó a su prima. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente. ¡Qué horror! ¿Hubo alguna vez alguna sugerencia de algo ilícito? La señora Weatherby frunció los labios. Bueno, hubo rumores, por supuesto, pero nunca se demostró nada. Margaret se fue a América y nunca regresó. El primo, Edward Litchfield, vivió en la casa hasta su muerte hace unos años. La señorita Marple asintió. ¿Y sabe usted si Eduardo tuvo hijos? La señora Weatherby reflexionó un momento. Creo que tenía una hija. Letitia, si no recuerdo mal. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Letitia Litchfield, o como se la conoce ahora, la señora Letitia Gray. La señora Weatherby jadeó. Cielos, ¿quieres decir? La señorita Marple sonrió amablemente. Creo que hemos encontrado a nuestra mujer desaparecida. Mientras regresaba a St. Mary Mead, la señorita Marple sentía cada vez más la certeza de que la señora Gray tenía las respuestas que buscaban. Pero, ¿de qué había estado huyendo? ¿Y por qué Charles Winthrop había recorrido todo ese camino solo para encontrar su fin en una cabaña abandonada? El pasado revelaba poco a poco sus secretos. Y la señorita Marple sabía que pronto alguien cometería un error que la llevaría a la verdad. Capítulo 7. La heredera desaparecida, la señorita Marple, regresó a St. Mary Mead con la mente llena de posibilidades. La enmarañada historia de la familia Litchfield demostraba ser más que un simple escándalo del pueblo. Comenzaba a aparecer la clave del asesinato de Charles Winthrop. Si Margaret Litchfield había sido injustamente excluida de su herencia, el repentino regreso de su hijo a Inglaterra podría no haber sido una mera coincidencia. Y luego estaba Letitia Gray, la mujer que había huido del pueblo apenas unas horas antes de que se descubriera el asesinato. El inspector Graves se mostró escéptico cuando la señorita Marple sugirió que era improbable que Letitia Gray fuera la asesina. La gente no huye sin motivo, había dicho, pero la señorita Marple, con la sabiduría de los años, sabía que no era así. El miedo era algo muy poderoso, y Letitia había tenido miedo. La verdadera pregunta era, ¿quién o qué la había alejado? Decidida a llegar al fondo del asunto, la señorita Marple visitó el Rose End Crown, la posada donde se había alojado la señora Gray. La posadera, una mujer corpulenta llamada señora Atkinson, se apresuró a acercarse en cuanto la señorita Marple entró. «Oh, señorita Marple, supongo que está aquí por esa dama, que se quedó con nosotros». La señorita Marple sonrió amablemente. «Sí, querida. La señora Letitia Gray. Tengo entendido que se marchó de forma bastante abrupta». La señora Atkinson resopló. «Sí que lo hizo. Ni siquiera esperó el desayuno. Simplemente pagó y se fue al amanecer. Parecía nerviosa, sí. No dejaba de mirar hacia la puerta. Recuerdo que pensé que parecía una mujer esperando malas noticias». La señorita Marple se inclinó ligeramente. ¿Mencionó a dónde se dirigía? La señora Atkinson dudó un momento y luego bajó la voz. Bueno, no debería cotillear, pero sí le preguntó al chico si había un tren a Londres esa mañana. Eso es todo lo que sé. ¿Entiendes? La señorita Marple asintió pensativa. ¿Londres? Tenía sentido. Si Leticia realmente temía por su seguridad, el anonimato de la ciudad le proporcionaría un refugio bienvenido. Pero ocultarse sugería culpabilidad, o, más probablemente, que sabía algo que no debía saber.
Al salir de la posada, la señorita Marple se dirigió a la oficina de correos. Era una tarde tranquila, y la joven Freda levantó la vista desde detrás del mostrador con expresión ansiosa. «Hice lo que me pidió, señorita Marple», dijo en voz baja. «Entonces, lo comprobé en la estación de tren. Había una mujer que coincidía con la descripción de la señora Gray en el tren de la mañana a Londres, y descubrí algo interesante». La señorita Marple arqueó las cejas. «Ah», Freda se inclinó hacia delante. No estaba sola. Las agujas de tejer de la señorita Marple, que había estado entrechocando distraídamente, se detuvieron de repente. «Continúa, querida». Freda asintió. Un hombre subió al tren justo después de ella. El vendedor de billetes dijo que no llevaba equipaje, solo una maleta pequeña, y no dejaba de mirar a su alrededor como si comprobara si lo seguían. La mente aguda de la señorita Marple se puso en marcha de inmediato. Una mujer misteriosa, huyendo del pueblo, un hombre siguiéndola, y un estadounidense muerto en una cabaña abandonada. ¿Cómo se conectaba todo? Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a la chimenea, repasando todo lo que sabía. Había demasiadas coincidencias, y la señorita Marple no creía en ellas. Charles Winthrop había llegado a St. Mary Mead, probablemente buscando algo relacionado con el pasado de su madre. Había conocido a alguien, posiblemente Letitia Gray, pero su interacción había sido secreta. Horas después estaba muerto. Letitia había huido, perseguida por un hombre que claramente tenía un interés personal en su paradero. La señorita Marple consideró las pruebas que tenía ante sí. ¿Qué buscaba Charles? Si había venido a Inglaterra a reclamar algo que perteneció a su madre, debía estar relacionado con la herencia de los Litchfield. Y si Letitia había huido, significaba que o bien sabía la verdad, o temía que la culparan. De repente, la señorita Marple se preguntó, ¿y si el telegrama que Charles había enviado, el que nunca llegó a su destinatario, fuera la clave de todo? ¿Y si hubiera contenido la misma información que le costó la vida? Con un sentimiento de urgencia, tomó su teléfono y marcó el número del inspector Graves. «Inspector», dijo con voz tranquila pero firme, «creo que es hora de que vayamos a la oficina de telégrafos. Sospecho que un telegrama sin enviar podría contener las respuestas que buscamos». Capítulo 8. El telegrama no enviado. El inspector Graves no era un hombre fácil de impresionar, pero había llegado a respetar a la señorita Marple a regañadientes. A lo largo de los años, había visto a muchos detectives aficionados interferir en sus investigaciones, y la mayoría le causaban más problemas que beneficios. Pero la señorita Marple, bueno, tenía una forma de ver las cosas que otros pasaban por alto, y así, a pesar de su escepticismo inicial, se encontró frente a la pequeña oficina de correos de St. Mary Mead, preparándose para preguntar por un telegrama que bien podría contener la clave del asesinato de Charles Winthrop. La encargada de correos, una mujer delgada de nariz afilada y expresión de constante desaprobación, los recibió con una mirada cautelosa. «Buenas tardes, señorita Marple». «Inspector». La señorita Marple sonrió amablemente. «Buenas tardes, señora Longworth. Espero no molestarla, pero hay un asunto urgente que debemos tratar». La señora Longworth frunció los labios. «Si se trata de ese terrible asunto en la vieja casa de Litchfield, me temo que no sé nada». Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente. «Oh, no esperaba que lo hicieras, querida, pero llevas registros muy meticulosos, ¿verdad?». Los ojos de la cartero brillaron de orgullo profesional. «Sí, lo hago». «Y seguramente recordaría si un caballero estadounidense le hubiera enviado un telegrama poco antes de su desafortunado fallecimiento». La señora Longworth frunció el ceño, tamborileando con los dedos sobre el mostrador. «¿Un estadounidense, dice?». «Bueno, ahora que lo menciona, sí, hubo un caballero que vino la tarde antes de que encontraran el cuerpo. Tenía una forma peculiar de hablar, no dejaba de llamarme señora y decir muchas gracias. Escribió un telegrama, pero... ¿dudó?
¿Sí, querida?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Bueno, ocurrió algo muy extraño. Justo cuando estaba a punto de enviarlo, entró corriendo y me lo arrebató de la mano. Dijo que había cambiado de opinión. El inspector Graves se inclinó hacia adelante. ¿Lo leyó por casualidad? La señora Longworth resopló. No suelo leer los mensajes privados, inspector, pero luego, con un leve resoplido, añadió, aunque no pude evitar fijarme en un nombre, estaba dirigido a alguien de Londres, una tal señorita Leticia Gray. La señorita Marple y el inspector Graves intercambiaron una mirada. La voz de la señorita Marple era suave, pero su mirada penetrante. Señora Longworth, supongo que no recuerda el texto exacto del telegrama. La señora Longworth reflexionó un momento. Solo vi las primeras palabras antes de que me las arrebatara, algo así como «por fin he encontrado la verdad». Y luego el resto quedó en el olvido. Un silencio invadió la sala. El significado de esas palabras no pasó desapercibido, ni para la señorita Marple, ni para el inspector. Graves se enderezó. Y después de eso lo encontraron muerto. La señora Longworth asintió. Sí, inspector. Las agujas de tejer de la señorita Marple se movían rítmicamente. Eso sugiere dos cosas, ¿no?, dijo pensativa. Primero, que Charles Winthrop sí había descubierto algo significativo, quizá sobre la herencia perdida de su madre. Y segundo, que debió de encontrarse con alguien después de salir de esta oficina de correos, alguien que no quería que se supiera esa verdad. El inspector frunció el ceño. Y aún así, nunca envió el telegrama. ¿Por qué? La voz de la señorita Marple era tranquila. Porque pretendía hablar con la señorita Gray en persona, o porque alguien lo convenció de no hacerlo. Las implicaciones eran inquietantes. Si Charles Winthrop había retirado su telegrama bajo coacción, significaba que había sido amenazado. Y si ese era el caso, entonces su asesino había estado acechando en St. Mary Mead, incluso antes de que se cometiera el crimen. El inspector Graves exhaló bruscamente. Eso significa que buscamos a alguien que estuvo aquí, alguien que sabía que Winthrop había encontrado algo y actuó antes de poder compartirlo. La señorita Marple asintió. En efecto, inspector, y eso reduce considerablemente nuestra lista de sospechosos, ¿no es así? Salieron de la oficina de correos sumidos en sus pensamientos. La plaza del pueblo, normalmente bulliciosa y animada, se sentía inusualmente tensa. La noticia del asesinato había ensombrecido St. Mary Mead, y dondequiera que miraban había miradas atentas y conversaciones susurradas. La señorita Marple, moviéndose a paso tranquilo, parecía completamente despreocupada. Se detuvo cerca de la tienda de comestibles y observó complacida la fruta cuidadosamente expuesta. «La gente es tan curiosa», murmuró. Graves, que la conocía lo suficiente como para saber cuándo pensaba en voz alta, simplemente esperó. Tomó una pera madura y la sopesó. «Mire, inspector, la verdad se parece mucho a esta fruta. Madura lentamente, pero cuando está lista para ser recogida hay que actuar con rapidez, o se puede perder». El inspector suspiró. «¿Insinúa que podríamos perder la oportunidad de atrapar al asesino?» La señorita Marple sonrió. «En absoluto, querido inspector. Simplemente sugiero que el asesino sabe que el tiempo se acaba. Si Charles Winthrop sabía la verdad, alguien más también la sabe. Y cuando la gente está desesperada comete errores». Graves la miró fijamente. «¿Esperas otro movimiento?» Las agujas de tejer de la señorita Marple volvieron a sonar. «Ah, ya lo creo. El asesino nos ha eludido hasta ahora, pero cuanto más sabemos, más presión aumenta. Debemos tener mucho cuidado, inspector, porque creo que el siguiente paso no será suyo, sino nuestro». Al separarse, la señorita Marple dio un paseo lento por el pueblo, observando con atención cada rostro conocido. Vio al anciano señor Wilkins, que llevaba años vendiendo periódicos en la misma esquina, y al joven Tommy Hayward, pateando una piedra en la acera. Observó a la señora Pettigrew,
susurrando conspirativamente con la carnicera, y al reverendo Lawson caminando con su habitual paso solemne. Y entonces, de repente, vio algo más, algo que la hizo detenerse en seco, una figura, parcialmente oculta, tras el seto cerca de la vicaría. Alguien la observaba. La señorita Marple no dejó traslucir que se había dado cuenta. Se ajustó la bufanda, saludó cortésmente con la cabeza a una vecina que pasaba y continuó su camino como si nada. Pero, por dentro, su mente estaba a 1000 por hora, porque había reconocido la figura al instante. Era el hombre que había seguido a Letitia Gray en el tren a Londres. Capítulo 9. Una persecución peligrosa. La señorita Marple, imagen inquebrantable. De la calma, continuó caminando a su ritmo habitual, aunque sus pensamientos no eran nada pausados. La visión de la figura sombría que acechaba cerca de la vicaría le infundió una profunda certeza. Quienquiera que fuese este hombre, no era un simple aldeano curioso. Había seguido a Letitia Gray a Londres, y ahora estaba allí, en St. Mary, Mead, observándola. La importancia de esto no pasó inadvertida para la señorita Marple. Significaba que el asesino, o al menos alguien muy involucrado en el crimen, estaba cada vez más ansioso. Y las personas ansiosas, ella lo sabía, tendían a cometer errores. En lugar de advertir al desconocido que lo había visto, siguió adelante como si nada, dirigiéndose al cementerio. Era un sendero trillado, flanqueado por lápidas desgastadas y hiedra trepadora, que conducía al jardín de la vicaría. El lugar perfecto para una conversación privada, si fuera necesario. Los pasos tras ella eran tenues pero inconfundibles. Quienquiera que la siguiera no tenía intención de ser visto, pero la señorita Marple se había pasado la vida observando a quienes deseaban pasar desapercibidos. Apretó el paso ligeramente, como si se apresurara a buscar refugio en la vicaría, y entonces, en el último momento, se escondió tras un imponente tejo. El hombre dudó, visiblemente desconcertado por su repentina desaparición, y esa vacilación fue todo lo que ella necesitaba. «Buenas tardes», dijo amablemente, saliendo de su escondite. El hombre se sobresaltó, sorprendido, y el sombrero se le resbaló ligeramente. Era alto, delgado y de rostro anguloso. Su traje, aunque bien cortado, parecía un poco desgastado en los bordes, y había algo en él que sugería inquietud, una energía demasiado tensa, como si fuera un hombre siempre dispuesto a correr. Sin embargo, se recuperó rápidamente tocándose el sombrero. «Disculpe, señora, no quise asustarla». La señorita Marple sonrió dulcemente. «Oh, para nada. Aunque me pregunto, ¿nos conocemos antes?». El hombre dudó. «No lo creo». «Ah, quizá me equivoque», dijo, mirándolo con la inocente curiosidad de una anciana que no tiene nada mejor que hacer que observar a los desconocidos. «Pero creo haberte visto en la estación, subiendo al mismo tren que la señorita Letitia Gray». Ante esto, la expresión del hombre cambió, solo por un momento, pero lo suficiente. «Viajo a menudo», dijo vagamente. «Qué interesante», dijo la señorita Marple. «Y ahora se encuentra precisamente en St. Mary Mead». El hombre se movió. «Solo estoy de paso». «Por supuesto», dijo con tono suave. «Es un pueblo encantador, aunque últimamente hemos tenido algunos sucesos bastante desafortunados. Un asunto terrible, la verdad, el asesinato del señor Winthrop. Y, por supuesto, la inesperada partida de la señorita Gray. No sabrás a dónde ha ido, ¿verdad?». El hombre apretó los labios, y por un instante la señorita Marple se preguntó si se había excedido. Pero entonces él forzó una sonrisa. «No puedo decir que sí, señora. Ahora, si me disculpa». Se giró como para irse, pero en ese mismo instante una nueva voz cortó el aire. «Eso no será necesario». El inspector Graves apareció ante sus ojos, fijos en el desconocido. Su presencia era firme e imponente, un oficial con experiencia en el manejo de criminales y sin paciencia para juegos. El hombre se quedó congelado. La señorita Marple juntó las manos,
completamente serena. Ah, inspector, qué suerte. Creo que estábamos a punto de tener una conversación interesante. El inspector se cruzó de brazos. ¿Y usted quién es exactamente? El hombre dudó de nuevo y luego se enderezó. Harold Finch. Graves arqueó una ceja. ¿Eres Finch? ¿Y qué haces exactamente en St. Mary Mead? Finch se encogió de hombros. Como le dije a la señora, solo estoy de paso. ¿De paso?, repitió. Graves. Es extraño, considerando que te han visto siguiendo a la señorita Grey. Y ahora vigilas a la señorita Marple. Si no te conociera, diría que te esforzabas mucho por vigilar a ciertas personas. La expresión de Finch se ensombreció. No sé de qué estás hablando. La voz de la señorita Marple era tan suave como siempre. Oh, pero creo que sí. Señor Finch, verá, Charles Winthrop estaba a punto de enviar un telegrama antes de morir, uno que habría revelado la verdad. Y usted estaba allí, en Londres, vigilando a la señorita Grey cuando recibió la noticia de su asesinato. Los dedos de Finch se crisparon a su lado. Fue un movimiento leve, pero la señorita Marple lo notó con atención. Un gesto nervioso, una señal. Graves se acercó. Conocías a Winthrop, ¿verdad? ¿Sabías lo que buscaba? Finch tragó saliva. Yo nunca lo conocí. Pero usted sabía lo que había encontrado, dijo la señorita Marple en voz baja. Algo que no debía saber, algo que lo llevó a la muerte. Durante un largo instante Finch no dijo nada. La tensión en el aire era densa y cada segundo se prolongaba insoportablemente. Entonces, por fin, exhaló con fuerza. «No lo entiendes», murmuró. «Tenía que asegurarme». «¿Seguro de qué?», preguntó Graves. Finch apretó la mandíbula. Miró a la señorita Marple, luego al inspector, como si sopesara sus opciones. Finalmente murmuró que no lo tenía. La voz de la señorita Marple era suave. «¿Señorita Grey?». Finch dudó un momento y luego asintió. Winthrop encontró algo valioso, algo que debería haberse perdido hace mucho tiempo, pero no era el único que lo buscaba. Graves dio un paso al frente. ¿Y qué buscaba exactamente? Finch miró a su alrededor como si estuviera seguro de que estaban solos. Luego, bajando la voz, dijo: «La carta». Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron. «Ah», dijo en voz baja. Graves frunció el ceño. «¿Qué carta?». Finch miró a su alrededor una vez más y murmuró: «La carta que prueba quién era realmente el dueño de la finca Winthrop, la carta que lo cambia todo». Se hizo el silencio. La señorita Marple juntó las manos cuidadosamente. «Y supongo», dijo con suavidad, «que alguien estaba dispuesto a matar para mantener esa carta». Oculta, Finch dudó, pero su silencio fue toda la respuesta que necesitaban. La expresión de Graves se endureció. «Señor Finch, creo que será mejor que nos acompañe». Mientras el inspector tomaba a Finch del brazo, la señorita Marple permaneció donde estaba, observando cómo se desarrollaba la escena. Un misterio que se desvelaba, una verdad casi al alcance de la mano. Desde el principio, había sospechado que este caso era más que un asesinato. Ahora, por fin, las últimas piezas encajaban, y pronto, muy pronto, vería el panorama completo. Capítulo 10. La revelación de la señorita Marple, el salón de la vicaría, se llenaba de una tensión inquietante. El inspector Graves permanecía junto a la chimenea, con los brazos cruzados y una expresión tan indescifrable como siempre. Frente a él, Harold Finch, tamborileando inquieto con los dedos en el reposabrazos de su silla, se sentaba. Junto a Siepei Sindosi, él, Leticia Grey, sentada en el borde de su asiento, pálida, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El reverendo Harmon y la señora Winthrop también habían sido citados. Su presencia era un crudo recordatorio de lo mucho que este crimen había enredado a todo el pueblo. Y en medio de todos ellos estaba sentada la señorita Marple, con su tejido descansando ligeramente en su regazo y su mirada tan dulce y modesta
Como siempre, ya era hora. Se aclaró la garganta con suavidad. Me atrevería a decir que todo esto ha sido bastante angustioso, empezó. Un asesinato es, por supuesto, algo horrible. Pero lo que es peor, creo, es cómo un crimen de esta naturaleza puede envenenar a un pueblo, sembrando desconfianza, enfrentando a los vecinos, permitiendo que se arraiguen las sospechas. Suspiró, como si la situación la entristeciera profundamente. Luego levantó la cabeza. Sus brillantes ojos azules eran penetrantes como el acero. Por eso creo que ya es hora de poner fin a todo este malestar. Graves asintió. Muy bien, señorita Marple. Tenemos a Harold Finch bajo custodia, y es evidente que buscaba algo que Winthrop tenía. Ahora, si pudiéramos determinar... Ah, pero inspector, interrumpió la señorita Marple con suavidad. El señor Finch no mató a Charles Winthrop. Un silencio denso invadió la sala. Finch levantó la cabeza de golpe, sorprendido. Letitia Gray dejó escapar un suspiro brusco. Graves entrecerró los ojos. La señorita Marple sonrió amablemente. Oh, el señor Finch sin duda estuvo involucrado, aunque me atrevería a decir que en un papel menos vil de lo que se podría suponer. Buscaba algo, sí, pero no para mantenerlo oculto, intentaba recuperar lo robado. Graves frunció el ceño. ¿Robado? La señorita Marple asintió. Sí. Verá, Charles Winthrop era un hombre honesto, un hombre con un fuerte sentido del deber, que valoraba la integridad por encima de todo. Así que cuando se topó con algo que debería haberse perdido, en el tiempo decidió arreglar las cosas. Se volvió hacia Letitia Gray. Tú, querida, no sabías qué era, pero sospecho que lo presentiste. Por eso tuviste miedo, por eso corriste. Los labios de Leticia se separaron, pero no salieron palabras. La señorita Marple continuó. Charles Winthrop había encontrado una carta que lo cambió todo, una carta que demostraba, sin lugar a dudas, que la herencia de Winthrop no le pertenecía legítimamente. La señora Winthrop emitió un pequeño jadeo. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Nunca fue realmente suyo. Había un heredero que había sido desestimado, cuyas pretensiones habían sido sepultadas. Y Charles Winthrop, siendo el hombre que era, iba a remediarlo. Iba a enviar un telegrama, urgente, a un abogado en Londres, asegurándose de que la verdad ya no pudiera ocultarse. Hizo una pausa. Y por eso, dijo en voz baja, lo mataron. Todas las miradas se volvieron hacia Finch, pero la señorita Marple negó con la cabeza. No por el señor Finch. Lo miró con algo parecido a la compasión. No, el señor Finch buscaba esa carta, porque sabía, igual que Winthrop, que la verdad tenía que salir a la luz. Volvió la mirada hacia la chimenea, donde las brasas aún ardían débilmente. Pero ya es demasiado tarde para eso, ¿no? Leticia dejó escapar un jadeo ahogado. La santé, señorita Marple suspiró. Ah, sí, señorita Gray, me imagino que usted también lo vio. Alguien quemó la carta. Hubo una larga pausa. Entonces una voz suave dijo, tenía que hacerlo. Todas las cabezas se giraron hacia la señora Winthrop. Ella permaneció sentada muy quieta, con las manos temblando en el regazo y los ojos muy abiertos y llenos de algo. Entre dolor y locura, la señorita Marple la miró con profunda tristeza. Lo querías mucho, ¿verdad? A la señora Winthrop se le llenaron los ojos de lágrimas. Él era mi vida entera, susurró. Todo lo que construimos, todo lo que teníamos, todo fue gracias a él. Y luego esa carta iba a arrebatármelo. Todo. La señorita Marple asintió. Sabías, por supuesto, que Charles no se apartaría de lo que creía correcto. La expresión de la señora Winthrop se contrajo. No pudo, dijo con amargura. Le supliqué, pero no me escuchó. Dijo que la verdad era más importante que cualquier otra cosa. ¿Y entonces? Dijo la señorita Marple en voz baja. Lo silenciaron. Un sollozo escapó de los labios de la señora Winthrop.
Graves dio un paso al frente con expresión severa. «Señora Winthrop, ¿está confesando el asesinato de su marido?» Ella no respondió. La señorita Marple suspiró. «Tomaste el atizador, ¿verdad? El que estaba junto a la chimenea. Le diste un golpe y fue suficiente. Luego viste la carta. La carta que había causado todo esto, y la quemaste antes de que nadie pudiera verla». La señora Winthrop soltó una risa hueca. «Ya no importa, ¿verdad?», susurró. «Se acabó. La verdad se acabó». La señorita Marple negó con la cabeza. «Oh, no, querida. La verdad nunca se pierde, porque la verdad no son solo palabras escritas, son las cosas que la gente recuerda, las cosas que la gente sabe». Graves asintió con tristeza. «Señora Winthrop, me temo que tendrá que acompañarme». La viuda no se resistió cuando el inspector le puso una mano firme en el brazo. Simplemente permaneció sentada, mirando fijamente el fuego moribundo, como si intentara encontrar el pasado en las brasas. Mientras se la llevaban, el silencio llenó la habitación. La señorita Marple, siempre serena, reanudó su labor de tejer. Por fin, Leticia Gray habló. «Lo sabías desde el principio, ¿es verdad?» La señorita Marple sonrió levemente. «No desde el principio, querida, pero lo sospechaba». Miró a Finch de reojo. «Y supongo que tú también lo sospechabas». Finch asintió lentamente. «Pensé que algo andaba mal, pero nunca imaginé». Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. La señorita Marple lo miró con dulzura. «El mundo está lleno de tragedias, señor Finch, pero al final la justicia encuentra su camino». Leticia exhaló temblorosamente. «¿Y la finca?» Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Ah, bueno, la ley es curiosa, querida. Incluso sin la carta sospecho que la verdad llegará a las personas adecuadas». Dicho esto, se levantó, alisándose la falda. «Bueno, creo que es hora del té. El vicario tiene una mezcla excelente y me gustaría mucho tomar una taza». Y con eso, como si los terribles acontecimientos de los últimos días no fueran más que un inquietante rompecabezas que ahora había sido perfectamente resuelto, la señorita Marple se dirigió a la cocina, dejando al resto reflexionando sobre lo que había sucedido. Porque al final, el asesinato, la mentira y la avaricia no pudieron contra la silenciosa y persistente fuerza de la verdad. Y eso, la señorita Marple lo sabía, era lo más poderoso de todo.